presentamos un descenso bastante considerable, de un 17%. Esta meseta empezó en la semana 36, que sería la última semana de agosto, y se mantuvo hasta la semana pasada, que presentó su primer descenso. Nosotros tenemos que aprender a convivir y hay cosas que no se negocian. La mascarilla no se negocia, la distancia física no se negocia, el lavado de manos no se negocia. Me preocupa sobre todo que haya cualquier tipo de duda sobre las medidas que, como mencioné antes, no son negociables. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Noticias, segunda edición de hoy viernes 6 de noviembre, 27 grados la temperatura. Ya estamos listos para compartir con ustedes un resumen de las informaciones más destacadas. Iniciamos con esto que tiene que ver con el informe COVID recientemente actualizado en las páginas del Ministerio de Salud. Allí está detallado el reporte. Se procesaron 2.928 muestras, 703 son positivos. Todos son casos comunitarios. Se informa el fallecimiento de 10 personas a causa de la enfermedad, totalizando 1.472 muertes hasta el momento, 607 internados y 114 en unidad de terapia intensiva, 672 recuperados, sumando así 46.466 recuperados de la enfermedad. Total de casos confirmados de COVID en nuestro país asciende hasta el momento a 66.481 casos. Bueno, y entre otras informaciones, en el transcurso de esta tarde, un grupo de vecinos hizo justicia por manos propias al reducir a unos motochorros específicamente que minutos antes habían cometido un asalto en perjuicio a un joven de aproximadamente 20 años de manera violenta. Le habrían despojado de su pertenencia. Precisamente a uno de ellos a quien lograron reducir, porque el otro aparentemente logró darse a la fuga. Aquí el reporte a continuación de lo que pasaba esta tarde. En este preciso lugar, los pobladores del barrio Pitiantuta de Fernando de la Mora redujeron a un motochorro minutos después de realizar un asalto. Lastimosamente, uno de los cómplices se dio a la fuga. Fue a las 10:30 de la noche, nos percatamos, yo estaba en mi domicilio, escuché unos gritos, pensé que era víctima de tortoleros por los autos, vehículos que tenía afuera. Salimos, nos percatamos que dos motochorros le estaban reduciendo a un muchacho en una bicicleta, donde este muchacho se percata que ellos no tenían ningún arma contundente. Lo que hacen fueron, le chocaron a este muchacho con la bicicleta, le echaron al piso, le propinaron golpes, y el muchacho, al percatarse que no tenía ningún arma, puede accionar y tirando el celular en la casa de un vecino, en el techo de un vecino. Al ocurrir esto, ellos se dan por la fuga. Nosotros ya estábamos afuera, de por sí vimos un Mercedes blanco, le siguió cerrándole el paso, tratando de impedir a que corran. Uno de ellos cayó de la moto, donde de repente, vamos a decir, le perdieron la noción del tiempo, del lugar. Bajea más o menos hacia la avenida Mariscal Estigarribia, luego vuelve, va hacia la esquina de Pitiantuta, donde estaba el Mercedes, tratando de reducirle al de la moto. Donde eso la moto acelera, creo que logra zafar de esta gente. Entonces un vecino con un palo, creo que le propina un golpe a la moto, logra zafar y acelera sobre la calle Boquerón, donde le deja solo a su otro compañero, y ahí fue donde nosotros nos pusimos contra él, ¿verdad? Le pudimos reducir ya que no tenía ningún arma. Estábamos con unos palos, con cosas de hierro, con un amigo y los vecinos, que una vez que escucharon todo el alboroto salieron a socorrer también. El detenido fue identificado como Alexis Ayala, de 21 años. Él sigue aquí en la comisaría segunda de Fernando de la Mora, ya a cargo del juzgado.
Los investigadores siguen trabajando para localizar a su cómplice. Bueno, en horas de la noche recibí una llamada a través de vecinos sobre un supuesto hecho de robo en grado de tentativa sobre Ruta Mariscal Estigarribia, casi Sabalascue, zona sur de esta ciudad. Una vez que el personal llegó en el lugar, encontraron a un grupo de personas teniendo reducido a una persona de género masculino, quien fue identificado como Alexis Emanuel Ayala, quien supuestamente intentó robar a otra persona. ¿Qué antecedentes esta persona? La persona no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. ¿No pudo manifestar él? ¿Pudo conversar usted con él referente a lo que pasó? Él no quiso brindar ningún tipo de declaración. Todo quedó a cargo del Ministerio Público. No, es una persona de la zona, ¿verdad? Sí, es residente de Fernando de la Mora. Sí. ¿Qué se tiene de información acerca de su acompañante? Personal de investigaciones, así personal especializado y del Ministerio Público, que están realizando las averiguaciones correspondientes para tratar de ubicar a la otra persona y así también el biciclo en el cual se desplazaban las dos personas. ¿Tienen ya detalles al menos de su localización, si es también de la zona de Fernando de la Mora? Presumiblemente también es de la zona de Fernando de la Mora. Estamos realizando las averiguaciones y para lograr ubicar a dicho sujeto. Los pobladores mencionaron que en la zona hay varios guardias de seguridad, pero que lastimosamente estos malvivientes se ingenian para cometer estos hechos. Bueno, y seguimos con las informaciones del ámbito policial y presten mucha atención con este caso porque habla de un nuevo hecho donde aparentemente una empleada de una empresa dedicada a la venta de motocicletas quedó al descubierto. Ella denunció supuestamente el hurto de unos 30 millones de guaraníes que se habría dado el 11 de noviembre, o sea, pasado, el mes de noviembre pasado para ser más exactos. Sin embargo, imágenes de circuito cerrado la delataron porque pudieron filmar el momento exacto en que ella se apodera de esta suma de la caja fuerte. Aparentemente ella habría trabajado en complicidad con este joven a quien ven ustedes en imágenes, simulando toda una historia para hacer pasar ante su jefe y así alzarse con esta millonaria suma. Cintia Raquel Gamarra, de 28 años, fue detenida por el caso de hurto de 30 millones de guaraníes de un local comercial ubicado sobre la calle Julia Miranda Cueto y Fortín Arce en la ciudad de San Lorenzo. En principio se denunció un caso de hurto agravado, ya que rompieron el blindex del local afectado. Sin embargo, luego de examinarse las imágenes de circuito cerrado, se pudo comprobar que nadie ingresó al local, dejando como única sospechosa a la cajera, quien fue la última persona en ver y manipular el dinero hurtado. Las imágenes corroboró nuestra hipótesis de acuerdo a la versión que no coincidía, que dio al principio la cajera. Por ejemplo, que se le había robado el dinero que estaba en una cartuchera que se ve, por ejemplo, en una de las imágenes. Aparte de eso, lo que no coincide es también de que la caja fuerte, en principio, vimos de que no fue violentada y que la última persona que había cerrado era ella. Y que después del hecho, que fue amaneciendo el lunes, viene el gerente, después que se haya quebrado el vidrio de enfrente, él corroboró inmediatamente de que esa caja estaba bien cerrada. Al principio él pensó también de que no fueron, o sea, de que no accedieron hasta donde estaba el dinero, hasta que apareció la cajera y denunció de que la cartera donde estaba el dinero estaba en el piso y que realmente fue robada. O sea,
armó una escena que no coincidía con las imágenes que nosotros analizamos. ¿Se puede hablar de simulación de hecho punible también, comisario, en este caso? Sí, justamente todo esto que estoy mencionando nosotros le informamos a la fiscal Mirta Rivas, la que fue la que dirigió toda la investigación y también decidió ordenar la captura, la detención de esta persona. ¿Por qué? Porque por todos esos detalles, la caja fuerte que no fue violentada, la persona esta que rompe el vidrio y que no ingresa dentro del local, inmediatamente vino la empresa de seguridad a verificar, o sea, teníamos la certeza del 100% de que nadie entró en ese local. Aparte de eso, la última persona que había llaveado la caja, o sea, indefectiblemente era algo innegable después de hacer todos estos análisis. Bueno, una vez que hicimos todo el análisis, ¿verdad?, de 2 días de filmación, definimos de que realmente no existió el robo. Es un análisis muy detallado, muy minucioso, justamente para que nosotros podamos justificar también de que realmente no fue abierta la caja fuerte. Entonces, por eso solicitamos su captura y anoche en la zona de Areguá le procedimos a su detención. Ahora se busca identificar al supuesto cómplice de la mujer, quien sería la persona que rompió el blindex para luego darse la fuga, sin entrar al local comercial afectado. Bueno, y esta semana nuestros compañeros del área de prensa hicieron un recopilado de videos que fueron grabados en el tránsito que muestran y reflejan más bien la intolerancia, golpes de puños, discusiones. De todo tipo de situaciones pudimos observar, incluso hasta que la verdad terminó llamando poderosamente la atención por la reacción del camionero. Y aquí estamos viendo incluso ya una trifulca de por medio, hasta mujeres agrediendo a hombres. ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué es lo que dicen los expertos al respecto? Una profesional en psicología explicó que aparentemente esta situación se veía venir tras los meses de encierro a causa de la cuarentena. Ante esta situación salimos a la calle a conversar con la gente y preguntarles qué creen que está pasando, qué puede motivar este tipo de reacciones principalmente en la vía pública. Y esta era la respuesta de nuestros entrevistados. ¿Sabe qué pasa, Mariano? El tema de la pandemia ya le metió en un caos a todo el mundo, ¿verdad? Ya no tienen paciencia, el calor, no hay agua, no hay plata, gente. Entonces es no sé cómo te decir, un conjunto de todo, y la gente sale a la calle y mira, te encontré con esto. Uno, el paraguayo en sí, no queda paso, se cree dueño de la ruta, no parece señalero, sí, no. Es la gota que forma el vaso, y ¿verdad? sí, esa es la gente reacciona a eso. Y reacciona ya de rendir. No, poca paciencia, no, poca cultura, amigo. No tiene, paraguayo no tiene empatía, no. Es difícil de lidiar con una gente así. Porque naña y por amigo, hermano, después la plata, ya está ahí, pa. Ya no va a poseer los mitad, yo no aguantemos de calle. A pegar ahí tenemos hoy. Allá va por donde pensar, y mira, hermano. Estamos todos rabiados, hijo, Ñaimbama con nervios, Ñaimbama con problemas. Demasiado mentira tiene el Paraguay. Eso es lo que tiene, demasiado mentira tiene. Además consultamos con una profesional de la psicología, la licenciada Carolina Rivarola Denjean, quien explicaba que esta situación prácticamente se veía venir luego de los meses de encierro durante la cuarentena, durante el aislamiento social. Ahora la gente comienza a tener nuevamente libertad, una libertad que incluso es aprovechada para liberar esas malas emociones. Hubo mucho tiempo que hubo prohibiciones, la persona dejó de hacer muchas cosas, capaz que ciertas acciones que anteriormente hacía era como una forma de tranquilizar, lidiar. Otro punto que tenemos que tener en cuenta que ya se aproximan las fiestas, obviamente noviembre y diciembre es un mes en donde de alguna manera hay mayor cantidad de actividades por hacer y mayor aceleramiento también, ¿verdad? Entonces eso puede ser otro punto para poder tener en cuenta
a la hora de poder analizar un poquito cómo es el manejo y esa falta de lidiar con el estrés y con las situaciones que están atravesando. De hecho que se reprimía mucho, uno se iba guardando y obviamente lo que se guarda es de alguna manera rabia, puede ser también impotencia, sentimientos de alguna manera desagradables, ¿verdad? Entonces cuando hubo esa libertad, las personas tienden a querer canalizar eso que en algún momento se reprimió, ¿verdad? La psicóloga apuntó además algunos tips muy sencillos, como por ejemplo, al momento de conducir un vehículo, llevar un acompañante que pueda hacer conversación y de esa forma despejar la mente. También se convierte en una buena opción escuchar música de nuestro agrado. De esa manera podremos calmar los ánimos y por sobre todas las cosas ganar mucha paciencia para estos días intensos. Bueno, y mediante un seguimiento se descubrió que en el departamento de Ñeembucú hay personas que están violando la veda pesquera. La policía, la fiscalía y el MADES trabajaron de manera conjunta para el decomiso de una gran cantidad de pescados realizados durante estos controles en Ñeembucú. Recordemos que estamos en veda pesquera, que es de cumplimiento obligatorio en todo el país. Incluso también se procedió al decomiso, en este caso, de varias especies de aves. Una cantidad importante de pescados y carne de animales silvestres fue incautada en Isla Sola, Laureles. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional, el MADES y la Fiscalía del Medio Ambiente. El valor de lo decomisado superaría los 30 millones de guaraníes y sería la incautación más importante registrada en el departamento de Ñeembucú. 2 personas fueron detenidas en el procedimiento. Y estas personas ahora mismo se le inicia un sumario administrativo en la cual las multas establecidas para el presente periodo de veda van desde los 234 millones a los 834 millones. Bueno. Tenemos entendido que uno de ellos era inclusive policía. Sí, él se presentó como un agente policial, ¿verdad? En servicio, ¿verdad? Y demostró su credencial de agente policial. Pues así que sería una de las incautaciones más importantes dentro del departamento de Ñeembucú. Sí, señor, así mismo. Es una incautación muy importante porque normalmente en todos los años hacemos decomisos, pero no de esta cantidad de productos, ¿verdad? Y tampoco nunca tuvimos la posibilidad de identificar al infractor, ¿verdad? Estimadamente, ¿cuánto se evaluaría esto en monto, en dinero? Y en peso aproximadamente unos 500 kilos de producto pesquero, ¿verdad? Y en guaraní aproximadamente 30 millones, ¿verdad? Esa sería la pérdida de la persona, ¿verdad? Nuevamente la irresponsabilidad de la gente. Y no sabría decirle si la irresponsabilidad, la viveza o qué, ¿verdad? Pero hay gente que lastimosamente se mal acostumbra a trabajar justamente en los periodos prohibidos, ¿verdad? En los periodos de veda. Los pescados incautados fueron donados a varias instituciones, mientras que la carne de animales silvestres fue entregada al Ministerio Público como evidencia. Ya muy agradecido, cada vez que hay un decomiso siempre nos dan porque en la parroquia San Blas tenemos 2 comedores, una Bella Alarcón, que ahora está, en este momento de pandemia está funcionando los martes y viernes, y cada vez da de comer a 80 personas, entre niños y adultos. Y en Divino Niño, de lunes a sábado, estamos dando de comer a 30 niños, que la mamá vienen a buscar en este periodo de pandemia, ya que no queremos aglomerar a los niños. Los controles continúan en diferentes puntos del país en cumplimiento a la veda pesquera vigente en todo el territorio nacional. Bueno, y fíjense ustedes en todo lo que se encontró hoy en la cárcel regional de Ciudad del Este por los agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, acompañados de la Fiscalía. Hicieron una requisa teniendo en cuenta que surgieron ciertas informaciones que hablan acerca de una disputa entre facciones criminales por el tránsito en cuanto a la droga, al tráfico en el interior del penal se refiera. Por cierto, allí están viendo ustedes en imágenes que confiscaron un arsenal entre armas blancas y otras evidencias también.
El operativo estuvo encabezado por 3 fiscales de la capital del país, Federico Delfino, Alicia Saprissa y Carlos Maldonado. A tempranas horas de este viernes allanaron la cárcel regional de Ciudad del Este, luego de recibir informaciones de un posible enfrentamiento entre facciones criminales por la presunta comercialización de drogas en el interior del reclusorio. En el allanamiento fueron incautadas varias evidencias, entre ellas un arsenal de armas blancas, aparatos celulares y estupefacientes, entre otros. Ante informaciones de un posible enfrentamiento entre facciones criminales dentro de la penitenciaría es que se realizó el procedimiento de esta madrugada y el resultado, eso es lo que están observando acá, ¿verdad? Se incautó una gran cantidad de armas blancas, tenemos droga, crack, que ahora está siendo sometida a análisis primario, también tenemos teléfonos celulares que van a ser peritados y bueno, también nos recabamos varias imágenes de los pabellones que nos ayudan a comprender el modo o el modus operandi de estas facciones criminales, ¿verdad? Que va a ser objeto de análisis por parte de los analistas, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional, y seguramente con la ayuda de otras agencias de países vecinos. Son documentaciones, no te puedo dar un detalle ahora porque eso se va a analizar, ¿verdad? ¿Podría hablar de la distribución de drogas dentro de la cárcel? No podemos descartar absolutamente nada porque, como le digo, si hay documentación, esa documentación tiene que ser analizada. Una vez que sea analizada, vamos a poder decir, afirmar o descartar esa información. En los últimos días se viralizó un video de presuntos narcotraficantes realizando una fiesta dentro de lo que sería una especie de celda VIP, evidencia clara de la falta de control y permisibilidad imperante dentro de la cárcel regional. Los intervinientes analizarán las evidencias para continuar con la investigación. Y consideramos pertinente hacer una requisa de tal forma a poder buscar algunos indicios, elementos que teníamos previamente, y bueno, esto es el resultado que hoy están acá los señores fiscales también en relación a este trabajo realizado conjuntamente. En estos días se habían filtrado videos de supuestos narcos que estaban detenidos, de la muy buena vida que lleva adentro. ¿Pudieron encontrar eso, comisario? Sí, hay muchas cosas que estamos ahora justamente inventariando con la gente del Ministerio Público, el Departamento contra el Crimen Organizado. Y bueno, esto, como verán, es lo que estamos hoy incautando y vamos a seguir haciendo trabajos similares de este tipo. Según los datos, el ataque ocurriría durante el fin de semana en un encuentro deportivo que afortunadamente fue evitado. De tal modo hallaron una maqueta de una conocida empresa de transportadoras de caudales. Los investigadores presumen que se estaría planeando otro megasalto, teniendo en cuenta que dichos objetos se encontraron en unas de las celdas del PCC. Bueno, y por sexta vez en esta mañana se puso en marcha la operación Luz de Infancia en nuestro país, que recordemos es un trabajo realizado con la ayuda de Cooperación Internacional. La Fiscalía y la Policía especializada en delitos informáticos llegó hasta una vivienda del barrio San Pablo, por una parte, donde se tiene la información que aparentemente desde allí se descargaba imágenes pornográficas, más bien relacionadas a los hechos de pornografía infantil. De manera simultánea se desarrolló otro allanamiento similar en el marco de esta operación en Ciudad del Este. 2 personas están detenidas por la causa investigada. Dos allanamientos simultáneos fueron realizados en el marco de la operación Luz de Infancia, encabezado por una comitiva fiscal policial especializada en delitos informáticos. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio San Pablo de Asunción, donde fue detenido un hombre de 48 años, sospechoso por hechos de pornografía infantil. En Paraguay tuvimos 2 objetivos, uno en Ciudad del Este y otro acá en Asunción. La fiscal Analía Rodríguez está terminando el operativo. También existe una persona detenida y acá otra persona detenida. Esto es a través de un software que se identifica cuando en línea se está bajando pornografía infantil. Y desde el IP identificado en este domicilio, en diferentes fechas, tanto en agosto como en septiembre, se estuvo bajando pornografía infantil. Acá la persona detenida es de nombre Hugo Cabrera,
y en Ciudad del Este el señor Carlos Torales. Existen elementos de sospechas para poder identificar a estas personas como los posibles responsables. De igual forma es una investigación incipiente, tenemos que hacer la pericia para poder encontrar material de pornografía infantil, pero en el transcurso de la mañana estará prestando declaración indagatoria. ¿Qué incautó? Una notebook y su celular. ¿Producción, distribución, qué específicamente? Estas son personas que bajan la pornografía infantil que está en internet, es decir, son personas que aparentemente en un primer momento estamos hablando de posesión de pornografía infantil. Señor, ¿podemos hablar contigo sobre las sospechas que El segundo allanamiento fue realizado en Ciudad del Este. Allí también se concretó la detención de otra persona de sexo masculino, quien aparentemente descargaba y distribuía imágenes prohibidas de menores. Llegamos a la vivienda y fuimos recibidos por el propietario de la vivienda, que es la poseedora de todas estas evidencias que recolectamos, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar celular, 2 computadoras portátiles, una convencional, discos duros externos, disco duro de computadora, suficientes discos, ¿verdad? Regrabables, reproductores, CDs vírgenes y mucho material que van a ser analizados para justamente corroborar o descartar esa información, ese reporte que había recibido la policía de que desde ese punto, desde esa zona, se había descargado materiales de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes. Este hombre, ¿qué mencionó cuando llegaron a su vivienda? ¿Qué hacía con estos materiales pornográficos? Y en realidad, sí, él había dicho de que en forma accidental lo había descargado, ¿verdad? No mencionó más detalles, ¿verdad? Ahora justamente está, y en el procedimiento fue asistido por su abogado y ahora va a prestar declaración, no se va a abstener, ¿verdad? Esta es la sexta vez que la unidad especializada en delitos informáticos y trata de personas realiza un operativo similar en nuestro país con la cooperación de organizaciones internacionales. La operación ya ha permitido desbaratar toda una red de pornografía y explotación sexual infantil. Y por otra parte, preocupante inseguridad en el barrio Quiteria de Encarnación. Durante las últimas horas, una peluquería fue el objetivo de motoasaltantes que llegaron hasta el lugar, irrumpieron. No solamente se alzaron con la recaudación, sino que también con pertenencias de clientes y hasta de la dueña. Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Quiteria de Encarnación, donde resultó víctima la propietaria de una peluquería, así también una cliente que se encontraba justamente en el local siendo atendida. Este marginal con arma de fuego en mano se llevó una cantidad importante de dinero, así también aparatos celulares. En hora de la tarde-noche, 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron a un local comercial de peluquería y con armas de fuego en mano intima a 2 señoras que estaban, una es cliente, la otra es la dueña del local, despojándole aparato celular, 2 aparatos celulares y dinero en efectivo, 850.000 guaraníes. ¿Una persona fue quien descendió de un biciclo? Sí, 2 personas estaban y una de las que descendió del biciclo con tapaboca y intimándole con arma de fuego en mano a la dueña del local. ¿Qué se llevaron? Aparato celular y dinero en efectivo, 850.000 guaraníes. Bueno, ¿cuál es el trabajo que se viene realizando respecto al caso subjudicial? Y ahora mismo estamos con la gente de investigaciones. Vamos a ver si hay alrededor de cámaras para poder corroborar con eso. Es jodido, pero de repente más tarde cuando venga mi clienta, sí, porque ella no sé también por su trabajo si va a querer, porque ella recién... ¿Trabaja en un banco? Sí, en un banco trabaja. ¿Ellos estaban a cara cubierta, descubierta? El muchacho tenía kepi y tapaboca oscura, tenía, y bien vestido, era así con campera, todo abrigado, era. Está difícil para poder identificarla. No, pero yo creo que es el mismo de siempre, porque yo le he visto al otro muchacho cuando le asaltó a una señora en la plaza. También. El mismo es, y son los mismos que andan rondando cada tanto.
Pararon un tiempito, era cuando los linces hizo pasaba y pasaba, pero ahora de nuevo empezaron. Y son muy rápidos. ¿Preocupa ya la inseguridad que hay en la zona? Demasiado, realmente. Demasiado. Y ella, por ejemplo, ahora recién me llamó otra cliente a la fiscalía, me dijo que le pasemos todos los datos a investigación, que ellos van a... ¿Acá no cuentan con circuito cerrado? No, acá no. Pero los vecinos ahí me dijeron que me van a pasar enseguida lo que ellos tienen de ambos lados. Ah, ahí sí, está. Él tiene de hacia acá y del otro lado también. ¿Motoneto tipo cobrador era? ¿No se acuerdan? No, el que él tenía era una tipo Star, una tipo Titan negra. De las Hazard. Pero realmente son... Son jovencitos, ¿eh? Sí, jovencitos. No es la primera vez que ocurren hechos de inseguridad aquí en la zona del barrio Quiteria de Encarnación, por lo que la víctima de este hecho de delincuencia pide mayor compromiso a las autoridades policiales y que realicen mayores controles en la zona. Bueno, y en la jornada de este viernes se desarrolló otra movilización por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, quienes exigen el pago de gratificaciones, el cumplimiento precisamente de esto que está estipulado por la ley de emergencia, como también piden que sean más claros en el manejo de las informaciones sobre el presupuesto. Una nueva manifestación frente al Ministerio de Salud se dio por sus propios funcionarios, que exigen el segundo pago de la gratificación estipulado por ley y que se cumpla verdaderamente como dice la norma, de acuerdo a la exposición. Caso contrario, volverán a manifestarse. Realmente venimos por el segundo pago de la gratificación, pero que se haga justicia con nosotros, ¿verdad? Porque la vez pasada se nos pagó, no se cumplió con nosotros la ley. Decía el primer pago que tenía que ser hasta 3 salarios mínimos, respetando el nivel de exposición. Nivel de exposición que jamás se respetó. Donde tenían mayor exposición tenían que cobrar, ¿verdad? Y eso no se respetó, compañeros. Y ahora por eso venimos a exigir el segundo pago, que se respete y que por lo menos nos den esos 2 salarios mínimos que sí realmente nos merecemos, lo de salud. Señor ministro, los gastadores de medidas de bioseguridad, nos dijeron aguanten, y si hacíamos vaquita, comprábamos todo por la patria. Por favor, cumplina, señor ministro, con nosotros. Nos dijiste hasta 3 salarios mínimos según exposición. No se cumplió ese según exposición. Nosotros una vez más estamos ocupando este escenario. Lastimosamente digo cuánto en realidad nosotros teníamos que estar en nuestras instituciones, en nuestros servicios, cumpliendo nuestra labor. Sabemos que tenemos obligaciones, ¿verdad? Derechos y obligaciones. En este caso yo creo que nuestras obligaciones estamos cumpliendo a cabalidad. Pero no queremos que nuestros derechos sean pisoteados. Nada más venimos a exigir para que se nos pague, que se cumpla la gratificación con nosotros y así o por lo menos un compromiso serio con nosotros que nos ponga. No queremos más especulaciones. Yo creo que salud es un sector muy desprotegido y muy abandonado por todo el servicio. En caso de que no se cumpla lo establecido por la ley, según los funcionarios, en el menor tiempo posible, llegarán incluso hasta la residencia del ministro Mazzoleni para manifestarse e incluso hasta podrían llegar, según afirmaron, a los brazos caídos. Bueno, terminó la cuarentena, pero volvieron los viejos y malos hábitos, entre ellos lo que tiene que ver con las carreras clandestinas. No lo van a creer, durante las últimas horas 11 personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por efectivos policiales de la comisaría tercera de Luque porque estaban compitiendo en las famosas carreras clandestinas de por medio del famoso Willy, de todo un poco, exponiendo a toda la ciudadanía en pleno tránsito. Estas motocicletas que ven en imágenes fueron incautadas durante un operativo de control llevado adelante por agentes de la comisaría tercera de la ciudad de Luque, donde se detuvo a 11 jóvenes que se congregaban a través de redes sociales para participar de las famosas carreras clandestinas sobre la autopista Silvio Pettirossi.
En hora de la noche y madrugada implementamos un operativo preventivo en la zona de la autopista Silvio Petirosi, donde fue aprehendido en total 11 personas y la incautación de 11 motocicletas que todos quedaron a disposición del Ministerio Público de turno. Ellos se encontraban en el lugar justamente participando de esta carrera clandestina que suelen realizar esa zona. A raíz de eso nosotros también implementamos la medida preventiva en ese lugar y procedimos a la aprehensión de estos sujetos que estaban justamente participando de esa carrera. Y son justamente las prohibidas. Esta que le dicen Boca 8, esta es la que dicen Coyote y de los 11 incautados, dos de ellas, dos de la motocicleta, lo que están, digamos, normal. El resto ya totalmente modificada. Totalmente tuneada. Sí. También hay personas que no contaban con su licencia de conducir y varias otras motocicletas que al percatarse de nuestra presencia salieron rápidamente del lugar. Así como usted estaba mencionando, apeligrando su integridad física y la tercera persona. Me decía, comisario, que todos son jóvenes. El mayor de ellos prácticamente tiene 22 años y un menor también entre ellos, ¿verdad? Es así, son la mayoría jóvenes, en este caso 19, 20, uno de ellos 22 años. Y la inconsciencia de estos jóvenes que suelen frecuentar esa zona para justamente estar en esto. Hay gente que hacía piruetas, hay gente que hacía el famoso Willy y otra que jugaba directamente ya la carrera si se le permitía. Y estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, no teníamos más esta actividad, digamos, en esa zona, pero estos últimos días ya nuevamente vienen gente de otro lado, la mayoría son ya sea el Limpio, Roque Alonso, Ñembú, San Lorenzo, Fernando. El 5% son acá de la zona de Luque. El resto vienen de otros lugares. En este caso, 4 de ellos son de Trinidad, que vinieron acompañados de jóvenes también a bordo que a peligrar su vida. ¿Qué va a pasar con todas estas motos aquí? Y ya una vez que el Ministerio Público nos emite un oficio, nosotros le entregamos a su propietario, seguramente una vez que presente todas las documentaciones. Que estábamos jugando carrera. ¿Ustedes se fueron a mirar una vez? Para mirar, sí. Todito tenemos documentos. Todito. ¿Y esas motos que se incautaron son? Todos son de nosotros. O sea, ¿tienen todo documento? Sí. Uno es robado. ¿Usted, alguno tiene antecedentes? No, nadie. Nadie. Todos estos jóvenes, entre ellos un menor de edad, ya fueron trasladados hasta el Ministerio Público para prestar declaración. Pero lo preocupante de esta situación es que participando de este tipo de actividades no solamente arriesgan sus vidas, sino también las de terceros que rondan por el lugar. Gravísimo lo que ocurrió en Caaguazú. Se registró una tentativa de feminicidio. La víctima, una mujer de 35 años, quien fue atacada a balazos. La mujer se encuentra en grave estado, precisamente tras ser baleada por su expareja este viernes en su propio domicilio en la localidad de Juan Manuel Frutos. Según el informe preliminar de la policía, el suceso habría ocurrido en el interior de esta vivienda que están viendo ustedes en imágenes, en el kilómetro 204 de la ruta 2, Mariscal Estigarribia. Resultó víctima Sonia Raquel Aquino Gil, de 35 años, quien recibió 3 disparos de arma de fuego. Uno incluso le terminó impactando en la columna, el otro en la espalda y finalmente el tercer impacto dio a la altura de la cabeza. El supuesto autor precisamente es su expareja, quien fue identificado como Ever Fernández. Su fotografía incluso ya trascendió también a través de las redes sociales, a través de nuestro medio, quien tras disparar a matar a la mujer se dio a la fuga. Sin embargo, posteriormente se presentó junto con su abogado a las autoridades y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. El padre de la víctima habló con nuestros corresponsales de la zona relatando cómo se dieron los hechos. Pues era yo y cocinada, lo mitad cuean, dije, upea tu
Ajá, año putia se va acá con cueves, había ayuda y nada, en dula disparo 2 tiros a disparar, ayuda se no me emita y ese nieto dice abuelo pues mamá me voy a pipa dice ayuda y que se la costube no se ve otro costube ya lo apuntamos dice la revólver o disparar esa será yo a ver voy a reña can voy a hoy te llevo puedo yo y ese va a apuntar ese o apuntarse o martillar ese ando capo y más allá atropellamos a su vez o apuntarse el pueblo la revólver upemos a recular y porque son de coima de vestirse pues ya pipe o va pues ya pisemos ayer eso y ñacamos ya pisemos eso tipo reculado pero tú cerezado joyerse a dispararse a moto lado a dispararse porque na hipotela se ya pia ahí veo mi mitad upa más se andaba ya upirse la se mitad pero a moto lado puta pero tú ya más se envíe coja se vaya o apunta llego y ese la revólver ni más que ni a la jata y a la jata de Luis Vida se sobrina o inglés revólver pepe o yo pila y moto ahí o se ruta todo pepe ahí se llama porque si no se o más pon allí se ya pise llego y por martilla ya peor que se ando capui o sea yo cabe en bocar y poco yo llegó ojo más curioso pero llego yo no se la invoca o pudo yo y ese pero violento y boca durante ya gela ando ahí imitamos mi onda y familia ay me hago un año ahí lo conoce su anda reyeste hoy ando poco ya ese porque amenaza ahí pero ando poco ya se puede ser hoy o poco ahora ese a intervenir a operar ya saben va pues como que pero yo hoy paita se todo psicópata oye psicópata y te pero ca hubo en otra forma y te algo ganar plata cañante hoy ni no algo chofer camión basura muy menos como va pues o pollo y o pollo y personal o que ca qué estado estable ya eso ve cuando han cogido nada para cualquier emergencia pero ahora con algo seguida su reina a permitamos se ve tú sabes ya raja la ñemanito ahora jamo a la Haití acuerdo ahora y para más acuerdo pero que se añemo ya yo vamos a esa supera o martilla y se pondo capuema por lo menos da llevar la veima pero o sea ya retirar su hija a pescar se hace yo va pues se amigo va la lleva pero te justicia oye pagar para mantener pea porque si no hay caso lo llevo está lo hueco correo llevarle a una isla yo pues a eso porque ojo mantener pea la cárcel porque ahora yucamos algo o yucamos hacer ayuda sea a pea yo pea intencionalmente. Bueno, y durante todo lo que duró esta cuarentena estricta a causa de la pandemia, hemos acompañado varios casos, varias situaciones de personas que han perdido a sus seres queridos, quedaron profundamente afectados de manera emocional, teniendo en cuenta que no podían realizarse más bien los velatorios de manera tradicional. Sin embargo, aparentemente se está analizando, se está estudiando la posibilidad de flexibilizar, mejor dicho, el protocolo para los velatorios. Sería probablemente una nueva etapa de esta pandemia. Ante la habilitación de diversas actividades en lo que va de la post-cuarentena, una de estas guarda relación con el momento de despedir a un ser querido. Los velatorios hasta ahora deben hacerse en un corto periodo de tiempo y solo con el entorno más cercano. Autoridades analizan otro protocolo al respecto. Se está estudiando, no obstante, es importante recalcar que es un momento difícil, ¿verdad? Justamente mucha gente, sobre todo cuando hay una circulación comunitaria tan sostenida, puede ser que una persona, por ejemplo,
no fallezca precisamente de COVID, pero que alguien de su entorno tenga COVID o sea un asintomático. Y justamente una de las costumbres que se suele hacer en los velorios es ir y dar los pésames, abrazar, consolar. Es muy propio de la naturaleza humana, ese tipo de gestos o actitudes de empatía con esa persona que está sufriendo. Entonces eso es uno de los motivos que hace que sea muy difícil, digamos, en este modo, ¿verdad? De mitigación de riesgos, mitigar esos riesgos que son muy inherentes o actitudes muy inherentes de la naturaleza humana. Sin embargo, se está viendo también para poder dar cierta flexibilización en este aspecto con mucho cuidado, ¿verdad? No va a ser como antes, pero también, ¿por qué? Porque nosotros estamos notando, y en eso estamos trabajando también muy de la mano con otros sectores, y hace falta ese cierre emocional. Quienes hayan perdido a alguna persona durante esta pandemia, no precisamente por COVID, probablemente habrá sentido esa falta, ¿verdad?, de velarle y esa falta de por lo menos verle a las personas muy, muy queridas, muy caras a los afectos. Entonces, en ese sentido sí estamos trabajando en ese protocolo. El nuevo protocolo para velatorio se analiza y el documento podría salir en los próximos días. Entre los puntos, la presencia de un mayor número de personas y las mismas medidas de bioseguridad que se aplican en todos los casos. Una ampliación, pero de manera gradual, que de repente pueda estar el núcleo un poco más extendido. Ya habrán visto también que se habilitaron las visitas, por ejemplo, ¿verdad?, con todas las medidas y bajo el riguroso control de las intendencias y de las comunidades, en donde dependen o donde están sitios, por ejemplo, los cementerios. Bueno, con esa misma premisa, ¿verdad?, y bajo la corresponsabilidad también pensamos ir avanzando en este aspecto. Sobre todo por lo que te dije, por lo del cierre emocional. Así como hablamos al comienzo, ¿verdad?, los agendamientos, mantener la distancia, tratar de modificar los hábitos que son muy propios de este tipo de rituales, ¿verdad?, como el abrazo, el dar los pésames, va a ser una nueva manera de compartir el dolor, ¿verdad? Porque yo creo que justamente esa es la gran demanda, de estar con alguien como testigo, por ejemplo, de ese momento que es muy difícil de transitar. Entonces, eso estamos viendo, pero está todo en revisión, todavía no hay un protocolo final, pero que estamos ahí cerca. La doctora Amarilla puntualizó que es de vital importancia tomar conciencia sobre las actividades que se van incorporando en este nuevo modo de vivir, de manera a hacerlo de la mejor forma posible, sin que esto implique riesgos. La información de último momento nos lleva hasta la zona de Concepción, zona norte del país, donde se registró un reciente hecho de homicidio. Sigue el procedimiento en curso en la zona para recabar todos los indicios y llegar hasta el sospechoso de este crimen. Nuestro compañero Idilio Barrios está trabajando in situ, por cierto, ya recabó una entrevista para compartir con nosotros y contextualizarles a ustedes sobre lo ocurrido. Todavía realizando las diligencias de investigación, averiguaciones sobre el hecho en sí. Procedimos al levantamiento del cuerpo de esta persona y hay personales policiales que continúan todavía realizando averiguaciones por las inmediaciones del lugar. Hasta el momento lo que se tiene es que la víctima estaba sentado cerca de su casa, a unos 50 metros, acompañado de otra persona de sexo masculino. Ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas hasta que se produjo una discusión entre los dos. La víctima supuestamente también le propinó algunas lesiones al que posteriormente fue victimario. Esta persona tenía un machete
La víctima corrió hasta el lugar donde estamos ahora mismo, hasta su casa, y fue alcanzado por el victimario, quien le propinó varios machetazos en la cabeza, lo cual le produjo inmediatamente la muerte. Fiscal, aparentemente ya se estaría identificando al supuesto autor. Sí, tenemos datos preliminares de su nombre. Estoy aguardando a que el personal policial que está a cargo de las investigaciones me traigan más avances sobre el caso. Posteriormente voy a poder informar formalmente sobre eso. La casa se habría allanado en varias y reiteradas ocasiones, fiscal, por policía de antinarcóticos. Eso es lo que me están informando, ¿verdad? Eso es lo que también se está manejando por el momento. ¿Se estaría vendiendo algún tipo de estupefacientes aquí en el lugar? No puedo decir eso, hay que verificar los antecedentes que se tienen, que corresponde a la unidad antinarcóticos y ya al personal especializado al respecto. ¿Qué información se tiene, fiscal, de que el supuesto autor tiene arresto domiciliario? Es lo que justamente también me dijeron, por eso es que el personal policial de investigaciones está haciendo las verificaciones ya con relación a eso. Gracias, fiscal.